Hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esto que es Diversos en la Fe. Hoy nos encontramos con el Padre Manuel Sonora, quien es sacerdote anglicano. Con él hablaremos un poco más de la experiencia de ser diverso dentro de una iglesia. Así que bienvenido, Padre Manuel. ¿Cómo está? Buena noche. Buenas noches a ti y a todos los oyentes. Me siento muy honrado de que me hayan invitado para esta entrevista. Aquí estoy. El capítulo pasado charlamos con la reverenda Diana. Ella nos explicó un poco más sobre la teología anglicana, sobre la forma diferenciada en que se ve la fe con otras iglesias, en particular con la Iglesia Católica Romana. Pero yo quisiera que este momento nos hablemos acerca de cómo es ser LGBT dentro de la iglesia en un contexto religioso. No sé si guste, antes de la pregunta, platicarnos más sobre usted. Bueno, yo no nací dentro de la iglesia anglicana. Yo nací en un hogar que la mitad eran católicos romanos y la mitad eran evangélicos metodistas. Entonces yo fui criado, de los dos lados, ¿no? Por un lado hice la primera comunión y todo eso, pero por el otro lado, a temprana edad entré a la iglesia metodista y me profundicé mucho en la religión, en el estudio de la Biblia. Y pues me sentí el llamado de Dios, la vocación para el ministerio. Y entonces me metí en un seminario conservador, de interconfesional. Y luego pues ya me ordené como pastor de la iglesia evangélica y duré varios años ahí. Hubo muchas cosas dentro de la doctrina de la iglesia evangélica que a mí no me convencieron, nunca, ¿no? Demasiado énfasis en el pecado, en arrepentirse, en estar mostrando a un Dios pues que siempre está intolerante, ¿no? Que siempre está buscando a ver cómo condenar al ser humano. Y, bueno, entonces llegó el momento en que ya no pude yo seguir predicando lo que yo no creía y me renuncié al ministerio. Y entonces, bueno, yo ya conocía la iglesia episcopal, en aquel tiempo se llamaba iglesia episcopal, de muchos años atrás. Me había encantado su liturgia, sobre todo. Yo era muy ritualista, era muy litúrgico. Me encantó la liturgia, su música, sus figuras y sobre todo esa apertura tan grande, ¿verdad? Que eran los anglicanos lo mismo, eran dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. No había tantas restricciones en los evangélicos, pues que no puedes fumar, no puedes bailar, no puedes ir a fiestas, no puedes ir al cine, un sinfín de negaciones, ¿no? Y muchos pues viven una doble vida dentro de la iglesia, son unos y fuera de la iglesia son otros. Y aquí eso fue lo que me gustó y empecé a profundizar en su teología hasta que al fin ya me estudié para ordenarme y me ordené como sacerdote de la iglesia anglicana. Y entonces he empezado a trabajar en ella. Sí, eso es a grandes rasgos lo que te puedo decir. Lo que me motivó a este podcast, serie de videos, es pues que comparto con usted. Vemos en muchas iglesias de Occidente que hay un doble discurso, ¿no? Condenan el aborto, pero hacen que sus monjas aborten, ¿no? Condenan la homosexualidad y la practican. Y nos han dicho, nos han metido en la cabeza, ¿no? Ese discurso de que Dios nos odia. Dios es un Dios de odio y contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? Que Dios es amor, ¿no? Y tan así es que pues entregó a su hijo, ¿no? A sacrificio por todas y todos nosotros.
Y pues, ¿cómo ve usted saliendo de una iglesia como la es de la metodista, pues muy fundamentalista? Sin ninguna duda se puede describir así, ¿no? ¿Cómo Ajá. ve ese cambio? Y más que, ¿en qué fue, mejor dicho, notorio el cambio de un discurso fundamentalista a un discurso, si no liberador, pudiéramos llamarlo de reconciliación, ¿no? Un discurso que es lo que predica la iglesia anglicana. Bueno, la iglesia anglicana es profundamente humanista, ¿no? Yo siempre lo he dicho, para nosotros el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra fe es Cristo y el objetivo es el ser humano. Eh, para las otras iglesias, no. El centro de todo es el dogma, la doctrina, la institución. Y el ser humano está supeditado a, a los mandamientos, a los dogmas, a las regulaciones de la iglesia, ¿no? En otras iglesias se encajona, se encuadra al ser humano en general y se dice, por ejemplo, no al aborto. Bueno, pero hay circunstancias que mire, que esto y que lo otro. No, la iglesia ya lo dijo, no en ninguna circunstancia, bajo ninguna excusa, no. En la iglesia anglicana no es así. Aquí vemos caso por caso, como lo hizo Jesús, ¿verdad? No decimos un no rotundo a todos. Claro, reprobamos el hecho del aborto porque consideramos que cuando se hace porque sí o por, simplemente porque alguien metió la pata o porque pues ya no quiere tener responsabilidades y todo, claro que es condenable. Pero hay circunstancias, por ejemplo, lo que ha sucedido ahora en Argentina, esa niña de 10 años que la obligaron a tener un hijo, ¿verdad? Muchas muchachas, niñas que han sido violadas y que a fuerza les quieren hacer que tengan un niño y que no están preparadas, son niñas, no son madres. Bueno, en la iglesia anglicana se ve caso por caso, ¿verdad? No encerramos a nadie en un solo molde. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la planeación familiar. Tú sabes que en la Iglesia Católica Romana es prohibido cualquier cosa que no sea el método que le llaman el ritmo. No puedes usar condón, no puedes usar pastillas, no puedes usar nada, nada artificial que pueda pues, interrumpir es decir, evitar el embarazo. Y bueno, hay veces que se acerca una persona, un sacerdote, y le dice, padre, pues es que ya tenemos 3 hijos y ya mi esposo y su sueldo ya no alcanza. Queremos darle una vida digna a mis hijos y pues si tenemos otro, ya no vamos a poder salir adelante. Entonces, pues queremos usar algún método anticonceptivo y todo. Y el sacerdote le dice, no. La iglesia claramente dice que si haces eso, estás excomulgado. Estás fuera de la iglesia, estás cometiendo un gran pecado. Dios sabe por qué te manda los hijos y Dios te dará para sostenerlos y todo. Por supuesto que no, es cuestión de sentido común. Si una persona pues, ya no puede tener más hijos, ¿por qué no regular eso? Para eso Dios nos dio inteligencia, ¿no? Y nos dio sabiduría y nos ha dado la ciencia que da los métodos para evitar un embarazo que no se desea o que pone en peligro la vida de la madre o que sencillamente ya no pueden tener más hijos. Entonces en la iglesia anglicana no encuadramos a la gente, sino vemos caso por caso, por caso, por caso, y es importante para nosotros la salvaguarda de la dignidad humana. Eso es lo que me gustó, que esta iglesia es humanista. Nos preocupamos por el ser humano. Y si a veces, como hizo Jesús, 2 que 3 veces se brincó la ley, ¿no? Es decir, quebrantó la ley de Moisés, la ley de los judíos, por salvar a una persona. ¿Verdad? No le importó que lo que la ley decía que no hiciera esto y que no hiciera lo otro. La ley decía que el judío no podía tocar a un leproso, no podía tocar un cadáver, no podía tocar una mujer en menstruación. Y Jesús lo hizo. Él dijo, no, me vale todo eso y ahora lo que me importa es el ser humano.
Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Por eso esta iglesia está tan comprometida con este movimiento, ¿verdad? De que hacer valer el derecho que tiene, pues no solamente los homosexuales, las lesbianas, sino todo lo que compone el colectivo LGBT, etcétera, etcétera. No, no nada más son homosexuales y lesbianas, hay pues qué sé yo, transgénero y bisexuales y todo un panorama muy grande, un espectro muy grande. Y que nosotros queremos que las iglesias reconozcan que pues, son hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios y que provean lo necesario para una vida espiritual. En el panorama internacional, hace unos días sonó mucho el que el Papa Francisco había dicho, que ya después les dijeron que no dijo, que había sido una descontextualización de sus dichos sobre el matrimonio LGBT o de parejas del mismo sexo. ¿Qué opina usted de este dicho? ¿Obedece a que la iglesia es viva, que la iglesia debe de estar en constante movimiento, cambio, o obedece a otros intereses ajenos a los de la cristiandad, del ejemplo de Cristo? Mira, el Papa ha sido muy inteligente. Realmente él sí en su interior quisiera hacer cambios, quisiera cambiar muchas cosas. Pero tú sabes que el Papa no se gobierna por sí mismo. Detrás de él está la curia, detrás de él están los cardenales. Y ellos no lo dejan, por supuesto que no lo dejan, ¿no? El Papa es muy diplomático y dice muchas cosas que se pueden interpretar de diferentes maneras, ¿no? Él dijo que las personas, los homosexuales, tenían derecho a vivir en una familia, mas no dijo los homosexuales tienen derecho a formar una familia, que es lo que interpretaron mucho. Ya dijo el Papa que podíamos formar una familia. No, el Papa lo que dijo era que exhortaba a las familias para que no rechazaran a sus hijos homosexuales, lesbianas, etcétera, que les dieran amor, les dieran cuidado y que pues todo el mundo, ¿verdad? Los homosexuales y todo el mundo tenía derecho a pertenecer a una familia, más no a formar una familia. En cuanto al matrimonio, a las uniones, bueno, él dijo que era bueno que la ley protegiera a las personas que viven juntas, ¿verdad? Y pues ahí da a entender a los homosexuales también, pues para que no haya injusticias cuando una persona fallezca, ¿verdad? Pues no deja a la otra desamparada y que en el plano civil, él no habló de religioso, en el plano civil era bueno que se proveyera a que la pareja tuviera ciertos derechos, pero en ningún momento él aprobó el matrimonio, ni el matrimonio civil, mucho menos el religioso. Solo que muchos torcieron las palabras del Papa y pues se armó el grande barullo, ¿verdad? Luego, pues los conservadores vinieron y dijeron, no es cierto, el Papa sigue en la misma. Él no puede quebrantar lo que la iglesia ya dijo, lo que está en el catecismo, lo que Juan Pablo II dijo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues son cosas de la diplomacia. Es necesario que la iglesia pues ya no aparezca ante la sociedad como tan intolerante, como tan testaruda o fuera de la época. Entonces, pues por eso se hacen estas declaraciones. Pero en realidad el Papa no tiene ni la mínima intención de cambiar ni esto, ni el celibato eclesiástico, ni la ordenación de mujeres, nada de eso, por lo menos en este periodo, ¿no? Que en el futuro, pues solo Dios sabe, pero en ese momento no, porque la curia no dejaría. Esos tres temas que hacen la diferencia, ¿no?, entre el anglicanismo y el catolicismo romano es que el celibato para los sacerdotes es opcional, quien así lo desee puede ser
célibe o contraer matrimonio, que las mujeres son ordenadas como sacerdotes, obispos en algunas provincias, que si no nos han escuchado el primer podcast, pues ahí viene explicado con la reverenda Diana, ¿no? Que el, la comunión anglicana se divide en provincias, que por lo regular son por país. En México, pues es una provincia moderada, no conservadora, no liberal como Canadá, pero o Estados Unidos, pero pues ahí va paso a paso, ¿no? ¿Cree Sí, sí. que esto, si el Papa un día dijeran, sí aceptamos estos cambios, hubiera un cisma, un rompimiento en la iglesia? Pues ya lo hubo, ya lo hubo. Acuérdate que cuando el Vaticano segundo hubo un cisma de Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre se separó con varios obispos y sacerdotes, se separaron de Roma porque no aceptaron los cambios propuestos por Juan XXIII y formaron una iglesia aparte, ¿no? Ya antes, cuando se proclamó el dogma de la infalibilidad papal, eh, en, la- en Holanda se separaron lo que se llama ahora los veterocatólicos. Bueno, en inglés es All Catholics. La traducción mejor en español sería los veterocatólicos. También se separaron de Roma, fue un cisma, porque no aceptaron la doctrina ni de la infalibilidad del Papa, ni la Asunción, ni la Inmaculada Concepción. Y entonces se separaron cuando el Vaticano II, Monseñor Lefebvre, ¿sí? No, imagínate, en ordenación de mujeres y todo esto, claro que habría un cisma. Sí, eso es lo que tienen temor la parte conservadora, la curia de Roma, ¿no? De que se haga un cisma, porque esto provocaría un cisma. Hay millones de católicos romanos conservadores que no estarían muy de acuerdo con eso, ¿no? Yo recuerdo en mi familia de la parte católica romana, cuando los cambios de Vaticano II, pues no estaban muy contentos. Dijeron, no, pues ahora ya, ahí está el padre con su mostradorcito. Parece, no, parece que está vendiendo algo ahí detrás de un mostrador. No, pues nosotros estamos acostumbrados a la misa antigua y la solemnidad y el incienso y el latín y todo eso. Hay muchos católicos romanos. Aún aquí en Guadalajara, donde yo vivo, hay un grupo que es el que dirige la Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma de Guadalajara pertenece a un grupo que no está en comunión con Roma. Son católicos conservadores, muy conservadores. Tienen ellos sus propios templos, sus propios sacerdotes y todo, porque no estuvieron de acuerdo con los cambios de Vaticano II. Ahora, imagínate en unos cambios tan tremendos como esto de que las mujeres se ordenen y que se acepten gays y todo esto, pues sí se haría un cisma. Eso es lo que se trata de evitar, un cisma. Pero tarde o temprano tiene que suceder, ¿no? Sí, así es, ¿no? Era lo que decía, tiene que obedecer a que la iglesia de Cristo es viva, no una iglesia con un pensamiento Está, caduco, ¿no? De hace siglos, cuando, imagínense, pues estaríamos los zurdos sin torturados, las mujeres igual torturadas, ¿no? Por pensar, por querer estudiar, por leer un libro, ¿no? Pero esperemos pues que sea una luz, se ve al final del túnel, ¿no? Pero que ayudaría mucho a las personas LGBT que son católicas romanas, ¿no? Que viven la tortura de los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, que son disfrazados como cursos terapéuticos o seminarios, ¿no? Y que han vivido el rechazo de sus familias, que los expulsan del hogar, que se ven débiles ante enfermedades como el VIH-Sida, que pues por la ignorancia no se cuenta con las herramientas. A nivel México, ¿usted cómo ve que ha avanzado en general, no solo en el tema religioso, este caminar de las y los colectivos, personas LGBTs?
Bueno, yo te digo, pues yo nací hace, se creó el mundo, ¿no? No, en mi época, pues sí, pues, ni se pensaba, ni se hablaba del asunto siquiera, ¿no? Para nada se hablaba. Es decir, era una época en que sencillamente no existía el colectivo ni el problema como tal. Simplemente, pues se hablaba de los jotitos chistosos, ¿verdad? Que tenían un puestecito de comida, un restaurancito, un salón de belleza, y se hacían chistes de ellos y todo, pero tampoco se les atacaba ni nada, porque pues se consideraban como, pues, qué sé yo, como fenómenos, como algo raro, ¿no? Pero pues ahí está, y nada más. El problema fue cuando pues ya empezó ese movimiento, ya a fines de los 60 y los 70, claro, todo empezó en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, compré un libro, ahí todo, poniéndome todos colores, esperando que no hubiera nadie de clientela en la librería, un libro que se publicó que se llamaba El homosexual en Norteamérica, por un tal David Webster Corey. Y yo lo devoré. Y en ese libro ya se hablaba de la inquietud de que la homosexualidad y los homosexuales tuvieran sus derechos, fueran reconocidos. Porque en Estados Unidos, en los 50, que fue cuando yo leí ese libro y todo, no solo eran rechazados por la sociedad, estaban fuera de la ley. La mayoría de los estados de Estados Unidos era una conducta criminal. Es decir, una persona que la consideraban homosexual, que tiene una pareja o algo, que les caían en un acto homosexual, todo, iban a dar a la cárcel porque era considerado un crimen. En México, curiosamente, mira, la Constitución desde 1800 y tantos, jamás en la Constitución de México se ha considerado la homosexualidad como fuera de la ley, es más, ni se la mencionó. Lo que pasa es que las autoridades extorsionaban, usaban el pretexto, como no había una ley específica contra la homosexualidad, entonces decían son actos inmorales, ¿verdad? Que la Constitución decía, si una persona está cometiendo actos inmorales, pues va a la cárcel. Entonces andaban la cacería, ¿verdad? Los famosos judiciales, que me acuerdo de ellos, en México y creo que en toda la República andaba la cacería, ¿verdad? En los baños, en los cines, en los lugares donde se reunían personas del colectivo, pues andaban extorsionando a la gente. Pero no había una base jurídica para condenar la homosexualidad. Entonces, pues, ya en los 60, 70, después de lo de Stonewall en Estados Unidos, los mexicanos empezaron a unirse, ¿verdad? Empezaron a reunirse los colectivos, a formar un colectivo. Yo cuando era adolescente, ahí en los 50, no, cada quien era independiente, cada quien estaba solo, no había nadie que se uniera. Habíamos grupos de amigos que nos reuníamos y todo eso, bueno, nos identificamos y todo, pero no pensábamos ya en un colectivo formal. Hasta los 60, los 70, claro, en medios artísticos, en medio de gente bien y todo, ya empezó a formarse esto, ¿no? Y empezaron a abrirse los centros nocturnos, lo que llamamos antros, pero era de gente pues, de la clase alta, pero hubo sus problemitas, ¿verdad? Cosas no eran bien aceptadas. Así que gradualmente ha ido cambiando mucho, ¿no? Ha cambiado totalmente. Te digo, yo de cuando conocí la vida, en cuando tuve uso de razón, ahora pues ha cambiado totalmente el asunto, ¿no? Ya el colectivo LGBT pues es reconocido por la ley, eso es lo más importante. Es que la declaración de la Suprema Corte de Justicia ayudó a que ya se institucionalizara las uniones de gente del mismo sexo. Y ese es un camino larguísimo que muchas personas detrás de nosotros han hecho y los que vienen, ¿no? También deben de seguir trabajando, luchando.
Sí, los que vienen ya no sabrán, ¿verdad?, de muchas cosas, ni sufrirán todo lo que nosotros sufrimos, ¿no? Ahora, eso te digo en el plano fuera de la religión. Dentro de la religión, al contrario, ¿no? Yo te digo, tanto en la Iglesia Católica Romana como en las iglesias evangélicas, nunca se hablaba de eso. Sabíamos muy bien que el hermanito fulano, pues, era medio rarito, ¿no? Pero como daba su diezmo en la iglesia y daba muy buen diezmo, pues el pastor no decía nada, ¿no? No se hablaba de eso. En la Iglesia Católica Romana tampoco. La cosa, cuando ya se empezaron a organizar estos grupos, ¿verdad?, de defensa de los derechos humanos y todo, fue cuando despertó esta furia, esa cruzada que han iniciado las iglesias, sobre todo las iglesias evangélicas, son las que más furiosas están, ¿no? Han encabezado esta cruzada contra el colectivo LGBT, porque ellos predican que eso es pecado y que está contra la Biblia, y sacan ahí sus famosos 6 textos que les llamamos los textos de garrote, que son textos muy mal interpretados de la Biblia, donde aparentemente se condena la homosexualidad. Pero en realidad la Biblia no habla de la homosexualidad, porque en tiempos la Biblia no existía como existe hoy, ¿no? Es como si yo dijera que en tiempo de la Biblia hablaba de los cibernautas o de los blogueros y de eso. Pues no, por supuesto, porque nada de eso existía. La Biblia condena, y eso sí es cierto, condena actos homosexuales con fines de violencia, venganza, como Sodoma y Gomorra, que trataban de vengarse de los extranjeros que estaban metiéndose ahí, y sobre todo por el culto pagano, ¿sí? Los famosos hieródulos, que eso es lo que en el original hebreo y griego dice en la Biblia. Uh-huh. Los hieródulos eran los sacerdotes de templos paganos que se prostituían, y que todos los pueblos que circundaban a Israel practicaban la prostitución sagrada, tanto hetero como homosexual. Entonces, por supuesto, que el código de santidad y todo el pueblo de Israel que quería ser santo, pues rechazaban totalmente esas prácticas de que los sacerdotes se ofrecían como prostitutos. Eso es lo que San Pablo y la Biblia condena, mas no la homosexualidad en sí. En la Biblia tenemos una narración preciosa de 2 hombres que se amaron profundamente hasta la muerte, ¿no? Es uno de está en los libros de Samuel y de Reyes en el Antiguo Testamento, el caso de David y Jonatán. Claro, yo me he peleado mucho con los cristianos que me han dicho, ay, usted está torciendo la Biblia, ellos eran amigos, eran una amistad. Ay, mangos, que amistad ni qué amistad. La Biblia dice claramente en hebreo la palabra amor. Se amaban, no se estimaban, no se querían, no eran amigos, se amaban. Que si tuvieron relaciones sexuales o no, ahí sí yo no me meto. La Biblia no habla sobre eso, ¿no? A lo mejor sí tuvieron, a lo mejor no tuvieron, a lo mejor fue un amor, como decimos hoy, platónico, pero de que se amaron, la Biblia dice que se amaron contra la voluntad de Samuel. Y todas murió en una guerra, murió Jonatán, y ahí está ese texto tan hermoso que dice, Jonatán, hermano mío, ¿verdad? Más dulce me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y yo a los que me dicen, no, es que eran amigos, es que ustedes tratan de justificar el pecado, es que eso era nada más amistad. Le digo, ¿de veras era nada más amistad? A ver, dígale usted a su mejor amigo, dígale usted a su compadre, oye, compadre, fíjate que el amor que siento por ti es más grande que el amor de las mujeres. A ver qué te contesta tu compadre, ¿no? Por lo menos se va a decir, oiga, mi compadre, yo no le hago a eso. Por lo menos, si no es que te tumba 2 que 3 dientes, ¿verdad? Por supuesto, ¿qué hombre le va a decir a otro hombre una frase tan hermosa, ¿verdad? Una cosa así. Pues, un amigo a otro amigo, ¿no? Un amante a otro amante, sí.
Así es. En el capítulo pasado hablábamos acerca de la ética moral, ¿no? Que es lo que, en el caso al menos de la Iglesia Anglicana, es lo que condena, ¿no? No las prácticas, sino la ética moral de las personas heterosexuales o homosexuales, ¿no? Es lo que, pues básicamente eso sí habla la Biblia, ¿no? Pues de que no engañarías tendrías relaciones con la esposa de tu amigo, entre otras cosas que menciona de moral, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Es lo Bueno, que muchas personas no ven y ahora sí que cada quien lee lo que quiere leer, ¿no? Y entiende lo que quiere entender. sí, En, yo les he dicho muchos. La Biblia aprueba muchas, en el Antiguo Testamento se aprueban muchas cosas que hoy nosotros reprobamos totalmente, ¿no? En el Antiguo Testamento se aprueba la poligamia. Todos los reyes, patriarcas, todos los grandes personajes de la Biblia tenían su mujer y un chorro de concubinas. Ya ves que hasta Salomón tenía que 700, no sé cuántas concubinas, ¿no? En algunos pasajes se aprueba el incesto, porque pues se había quedado la tierra despoblada y entonces las hijas de Noé pues se tuvieron que meter con él para tener descendencia. Así es que se aprueba la Biblia en cuanto a moral sexual, pues no es un ejemplo que digamos, muchos dicen, es que el matrimonio que en la Biblia, le digo, la peor referencia que tú puedes encontrar para sostener el matrimonio actual es la Biblia, porque la Biblia jamás habla en el Antiguo Testamento de papá, mamá y 3 hijos. Habla de papá y mamá y un chorro de mujeres, de papá y hermana, de una mujer violada que se tiene que casar con el violador. Realmente no, hasta el Nuevo Testamento ya ha cambiado la moral y ya ha cambiado todo aquello. Aún todavía la poligamia era practicada. En una de las cartas de San Pablo, hablando de los obispos y de los sacerdotes, dice, el obispo sea marido de una sola mujer, que te da a entender que todavía había practicado la poligamia. Por eso dice de una sola mujer. Ya en la Edad Media, entonces ya se va conformando la familia como la conocemos hoy, el matrimonio como lo conocemos hoy, pero eso ya fue muy tardío. También una noticia que fue así como muy de resonancia fue que hace meses, este año, pues una mujer trans fue ordenada obispo en la iglesia anglicana en Europa, no me acuerdo el país, pero supongo que ha de ser en Inglaterra, porque dentro de esos países europeos también sufren del conservadurismo, aunque sea un poco más, nos suene mal porque pues sabemos que primer mundo y todas esas ideas colonialistas que nos han inculcado, ¿no? De que en Europa es mejor que Latinoamérica. Pero ¿cree usted que en la región, en México, Estados Unidos, Canadá y los países de Latinoamérica donde hay, bueno, constituidas provincias anglicanas, cree que se pueda dar en un futuro próximo o en la ordenación, por ejemplo, bueno, de personas homosexuales, pues sí se ha dado, ¿no? En México, en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Que el matrimonio religioso está constituido. ¿Cree ¿Sí? que la ordenanza, la inclusión de las personas, mujeres y hombres trans se pueda dar en un futuro próximo? Pues mira, que yo sepa, tanto en Canadá como en Estados Unidos, que yo sepa, ya ha habido casos de sacerdotes que son trans, sacerdotes tanto hombres como mujeres que son trans. Así es que no esto, pues quizás sea nuevo en Europa, ¿no? Pero en Estados Unidos y en Canadá yo creo que ya se ha aceptado. Mira, para nosotros una cosa muy importante es esto. El sacerdocio es un llamamiento, es una vocación y un llamamiento de Dios. Y en esto la sexualidad pues no juega un papel muy importante que digamos, es decir, el género de la persona es lo de menos. Dios llamó a hombres y a mujeres para que hicieran algunas misiones o cumplieran con los cometidos en el pasado.
Aún en el Nuevo Testamento se habla de mujeres que eran en tiempo de los jueces, mujeres que fueron líderes del pueblo de Israel, ¿no? Hay grandes mujeres como Ruth, como Esther, como Judith, como bueno, varias mujeres, Jael, que hicieron cosas que Dios necesitaba para hacer y las hizo a través de una mujer. No eran totalmente desconocido el que Dios usara a una mujer. Ahora, si nosotros sabemos de la resurrección de Jesús, pues es gracias a una mujer, a María Magdalena, porque mientras los hombres, ¿verdad? Los apóstoles estaban ahí escondidos en el aposento alto allá en Jerusalén por miedo a las autoridades judías, las mujeres salieron en la mañana, en la madrugada de aquel domingo, ¿no? Salieron y María Magdalena fue la que se dio cuenta que Jesús había resucitado porque se le manifestó a ella. Y ella fue la que empezó a predicar, a decir, Jesús vive, Jesús ha resucitado. Entonces, pues ella fue una de las primeras predicadoras. Si no ha sido por ella, pues no sabríamos de que Jesús hubiera resucitado. Dios la usó. Ahora, esto es un tema muy controversial. Hay algunos libros y descubrimientos arqueológicos que nos dicen que en los primeros siglos sí hubo sacerdotes y hasta obispos mujeres. Solo que en la Edad Media empezó a fundir lo del machismo y se perdió todo, destruyeron todos esos anales, pero se han ido descubriendo en algunas iglesias muy antiguas que estaban abandonadas o enterradas, frisos, mosaicos, donde hay mujeres con vestiduras y ornamentos sacerdotales. Así es que es muy probable, si no es seguro, de que la mujer sí tuvo un papel dentro de la iglesia, en la iglesia de los primeros siglos. Y ya al empezar la Edad Media, entonces ya no, ya se le privó a la mujer de todas estas cosas. Yo no veo, es decir, al principio a mí no me gustaba la idea, ¿no? De ver una mujer en el altar. Y, por ejemplo, en México, pues todavía no estamos preparados. En México todavía no estamos preparados, ¿no? Yo veo que las mujeres que han sido ordenadas en nuestra iglesia no han tenido mucho éxito, ¿no? No han tenido, así no han destacado mucho porque todavía, pues, México es un país muy machista, ¿no? El pensamiento anglosajón es muy distinto, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, ya es otra historia. Pero en México, en África y en otras partes, en Sudamérica, las provincias de África, las provincias de Sudamérica, esos son ultraconservadores y ultramachistas, ¿no? Sencillamente en Uganda, los obispos anglicanos pues se hacen de la vista gorda de los crímenes que hacen en contra de los homosexuales, ¿no? Tácitamente los obispos anglicanos dicen, no, está bien, esa gente no debe vivir, deben de exterminarlos y todo. No todos los anglicanos pensamos igual. Hay provincias ultraconservadoras, sobre todo en los países africanos. Cosa curiosa, después de que los negros fueron tan perseguidos y sufrieron tanto persecuciones y que los vendían como esclavos y todo, ahora ellos pues agarran como víctimas al colectivo gay. Lo mismo pasa en México, ¿verdad? Es lo mismo, los evangélicos sufrieron mucho porque pues no, al principio costó mucho trabajo, había mucha persecución religiosa, a mí todavía me tocó en los 50s, había mucha intolerancia, mucha persecución, y no solamente de palabra y de folletitos y eso, sino físicamente también. Hasta la fecha en el sureste, muchos indígenas son expulsados por abrazar la fe evangélica. Entonces, ¿por qué ellos victiman a un grupo pequeño si ya saben lo que es sentirse perseguidos? Dime tú. Creo que es algo que yo reflexiono, ¿no? Que tanto violencia, tanta persecución que, por ejemplo, en el caso de las personas LGBT hemos sufrido, que de pasar de víctimas somos ahora victimarios, ¿no? Muchas veces nos cerramos por, supongo, un mecanismo de autodefensa, lo quiero justificar de esa forma, ¿no? De que para evitar que me hagas daño, te hago daño mejor a ti, pues es algo un poco contradictorio, ¿no?
Pues esperamos que sea muy pronto si lo podemos llamar cisma o cambio de pensamiento aquí en México, en la Iglesia Anglicana. Entiendo que pues no es decisión de un obispo, de un sacerdote que se hagan esos cambios, sino es un órgano colegiado entre laicos y clérigos, ¿no? Sí, pues te digo, ya yo opté por salir del closet, ¿no? Ya todo el mundo sabe que aquí en la iglesia, claro, yo he oído que hay dos que tres clérigos en otras diócesis que dicen es que el padre Sonora debía haber sido depuesto desde cuándo, ¿no? Porque se salió del closet y anda diciendo que la iglesia, que todo eso, no, me vale, yo me salí del closet y todo el mundo sabe que soy gay y aquí en Guadalajara pues he sido muy activo en esto. Precisamente yo fui invitado a ser párroco de una congregación de habla inglesa, la parroquia de St. Mark's, una parroquia de gente angloamericana que se reunía o se reúne en su templo. Pero todo era en inglés, ¿no? Me invitaron a ser su párroco y sí, pues estuve funcionando por 1 o 2 años hasta que reunían la junta parroquial y les dije, bueno, denme permiso de empezar una congregación de mexicanos, una congregación en español, porque pues ustedes ya todos están como yo, ya viejitos y todo, y ya dentro de 20 años, pues ¿quién va a estar así? ¿Y qué va a ser de este edificio? ¿Qué va a ser del templo? ¿Qué va a ser eso? Permítanme formar una congregación mexicana. Sí, me dijo, claro que sí, luz verde. Y entonces la misa de ellos es a las 10:30 de la mañana y entonces yo hacía la misa en español a las 12:30. Claro, no fue fácil. Al principio estaba yo solo, nada más con mi ayudante y su esposa que tocaba la guitarra y tenía música y todo. Poco a poco empezaron a integrarse. Cosa curiosa, la mayoría de los que se empezaron a integrar eran del colectivo LGBT. Y ahí tenemos los videos de los testimonios tan bonitos que ellos daban, ¿no? Muchos venían y se quedaban admirados y me decían, oiga, padre, ¿puedo comulgar? Porque pues, en otra iglesia, pues no, ya casi me corre. No, claro que sí, pueden comulgar, la promesa del Señor es para todo el mundo. Usted es tan hijo de Dios como todos los demás, ¿no? Aquí todo el mundo, pues bienvenido y todo. Y mire que mucha gente, yo la vi llorando, al pasar a comulgar llorando, porque no habían podido comulgar en años, precisamente porque les habían negado el sacramento por ser gays. Entonces formé esa congregación, una congregación, pues llegó a ser una congregación grande, ¿no? El 70% era gente del colectivo. Había familias con niños y todo lo demás, pero todos aprendían a respetarse y todos nos respetábamos y vivíamos muy bien. Claro, hubo muchos sacerdotes y el obispo de esa época que empezaron a hacerme campaña, ¿verdad?, en mi contra. Y bueno, pues casi me tenía inhibido. Pero ese es porque yo siempre estaba en favor. Y yo siempre les digo, tanto por el Facebook y todo, ¿qué están haciendo allí? Si hay otra iglesia u otras, porque la iglesia anglicana no es la única, hay otras iglesias que están abiertas a los gays, ¿qué están ustedes neceando con estar en una iglesia donde cada rato les están diciendo que son pecadores, se van a ir al infierno y que quién sabe qué, que quién sabe cuándo? Pues ya es mucha necedad. No los van a aceptar ahí. Muchos de ustedes están ahí calladitos, no se mueven y nada para que los acepten, ¿no? Mientras no se muevan, mientras no digan nada, ahí estarán. Pero en el momento en que el pastor o el sacerdote se dé cuenta de que ustedes son gays, bueno, ¿no? Yo tengo tenía una pareja que vino y que trabajaban mucho en su iglesia, ellos eran bautistas, trabajaban mucho en Estados Unidos, en su iglesia, y uno cantaba en el coro y otro daba clases de escuela dominical, pero cuando el pastor se dio cuenta de que vivían juntos, bueno, los corrieron. Y entonces ellos allá buscaron la iglesia episcopal. Y ya cuando vinieron a México, pues encontraron la parroquia de San Marcos
y pues ahí se acomodaron muy bien, porque vieron que aquí eran muy bien recibidos. Y ese es el propósito de este podcast, ¿no? De acercar a la gente LGBT a las iglesias incluyentes. Estos dos primeros episodios los hemos dedicado a la iglesia anglicana, que fue la que yo personalmente me sentí atraído y tengo esa inquietud de acercamiento. Por esto, porque he visto y investigué, leí libros, vi documentales, testimonios, entrevistas y creo que pues es una iglesia que se acerca, como dice, hay otras más que estaremos abordando a sus protagonistas, una de ellas es pues la ICM, ¿no? Iglesias de la Comunidad Metropolitana, que pues está fundada en esta inclusión LGBT, ¿no? O sea, 100% por una persona igual que usted y que yo venía de una iglesia en la que lo repudiaron, a más no poder, al tal grado de que se intentó suicidar sin éxito, gracias a Dios, ¿no? Pero fundó a esta iglesia en base 100% a la inclusión, ¿no? Y otras Sí, más, realmente, Troy Terry. Ujú. y otras más, por ejemplo, aquí en México, en la iglesia de la inclusión que está en Ciudad de México, ¿no? Y no sé usted si ha ido a las marchas del orgullo, pero yo ahí he visto en la nacional, pues, varias iglesias, ¿no? De contraste, ¿no? En un lado, las personas fundamentalistas de eres un pecado, una abominación, Dios te ama, pero y quiere que dejes de ser gay, etcétera. Y de otro lado, las iglesias que son incluyentes. He visto contingentes de la diócesis de México, de anglicana, de otras denominaciones también cristianas, ¿no? Ese es nuestro propósito principal de este podcast, que nos, que es difícil, pero que nos quitemos el discurso que nos han metido a base de golpes de que Dios nos odia por ser homosexual, lesbiana, bisexual, transgénero, ¿no? No sé si quiera compartir algún mensaje de despedida porque ya nos extendimos mucho. Sí, Quedamos cortos, ¿eh? sí, esto tiene mucho para comentar. Simplemente yo les quiero decir, pues mi labor antes de irme de este mundo es tratar de crear estas congregaciones, ¿verdad? Y que la gente, nuestra gente del colectivo, entienda que no, Dios no está enojado con ustedes, no es pecado ni es abominación, ni Dios los odia, ni nada. Pues, somos como todos los demás seres humanos, ¿no? Buenos, malos, qué sé yo, pero como todos los demás, y todos somos hijos de Dios, y como dice la Biblia, Dios hace que su sol brille sobre malos, sobre buenos, sobre todo el mundo. Entonces yo les invito a que conozcan la iglesia anglicana, ¿verdad? Eh, no es la única opción, por supuesto, pero es la mejor opción, yo pienso, ¿no? Sí somos la única iglesia histórica, la única iglesia pues, ya de siglos, ¿verdad?, que ha hecho ese cambio. Porque hay otras iglesias, pero son nuevas, son grupos nuevos que se han ido formando, pero una iglesia histórica como la luterana, la anglicana, etcétera, pues solamente en México hasta ahorita solamente la iglesia anglicana es la única que en algunas áreas se ha abierto y es completamente inclusiva. Nosotros estamos esperando, ahora que se han nombrado nuevos obispos, que en poco tiempo se apruebe ya el matrimonio o la bendición de parejas gays, de parejas del colectivo LGBT. No va a pasar mucho tiempo sin que esto ya sea en Estados Unidos, pues ya es una cosa normal, ya tienen hasta su ritual y todo lo demás, ¿verdad? Y aquí en México esperamos que sea pronto, pero necesitamos de ustedes, necesitamos que ustedes vean en nosotros una luz, ¿verdad? Vean que Dios tiene algo para ustedes y que no, la iglesia donde ustedes están metidos no es la única opción, no. Hay otras opciones en las cuales pueden encontrar ese Dios amoroso, ese Dios que los ama, a ese Dios que los quiere independientemente de su sexualidad, independientemente de su naturaleza. Dios es el mismo para todos.
No sé si guste compartirnos su Facebook, ahí alguna página o perfil de Facebook que Sí, quien escuche lo pueda contactar y tenga esa inquietud. Te hago un anuncio parroquial, como dirían por ahí, ¿no? sí. Usted y Isaías, pues que es seminarista, junto conmigo tenemos esa intención de hacer, pues podría llamarse una misión, una congregación, aquí en Guanajuato, en Celaya en especial, pues para quien esté interesado, que quiera ver, oír y conocer, pues es bienvenido, no importa, como ya lo dijo, orientación sexual, identidad de género, nada es más importante que lo espiritual, ¿no? Ahora sí, perdón por hacer el paréntesis, pero sí hay su Claro. perfil de Facebook o página. Sí, yo tengo tres lugares, ¿verdad? Uno es mi Facebook. Simplemente digiten Manuel Sonora. Simplemente pongan Manuel Sonora y aparece mi página, está abierta para todos. Ahí publico artículos de todo, no solamente del mundo gay, sino de todo. Pero especialmente para el colectivo tengo dos páginas. Una se llama el la comunidad LGBT. Se llama la comunidad LGBT. Hace meses decía LGBT Guadalajara, pero pues ya no queremos que sea nomás Guadalajara, entonces se le quitó lo de Guadalajara, es la comunidad LGBT. Ahí publicamos todas las noticias, comentarios, videos, etcétera, que tienen que ver con el colectivo LGBT en relación con la religión. Todas las noticias religiosas, comentarios religiosos, etcétera, en conexión con LGBT, ahí están. Y otra página, perdón, que tiene que ver con LGBT, ¿no? La religiosa es la página que se llama Inclusivos. Digiten ustedes inclusivos, también es abierta. Allí sí, todo lo que está relacionado con la religión. La otra, la comunidad LGBT, es todo lo relacionado con noticias, comentarios y todo del mundo LGBT, independientemente de lo religioso. Pero en inclusivos, ahí sí está todo lo relacionado con la religión. Son estos tres sitios que ustedes pueden entrar y ver todos mis videos, mis comentarios y todo, y saber más de lo que es la Iglesia Anglicana en conexión con el colectivo. Bueno, pues no queda más que despedirnos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Como ya les mencionaba, hay otras iglesias incluyentes y una de ellas es las iglesias de la comunidad metropolitana, que hablaremos con la Lic Mónica Treviño, quien es copastora y está en Puebla. Ella nos platicará ya más en el próximo episodio, así que ahí nos vemos. Hasta luego. Hasta luego y gracias.